Hola hermanos y hermanas del Centro Cristiano de Chilpan y hermanos y hermanas de Pachuca, hermanos y hermanas de Chagüento, del Rosario, del Grupo Cristiano de Chinconcuá. Que el Señor les bendiga a todos, a ustedes y a todos aquellos que reciban este mensaje por este medio. Que el Señor les bendiga. Les quiero avisar que si Dios nos permite, el próximo domingo, que es día 13, igual y podamos volver ya a las reuniones. Estaríamos empezando a las 10 de la mañana y por la tarde estaríamos pasando la película Muéstranos al Padre. Si no tenemos ningún problema, y los contagios no aumentan, seguramente que vamos a poder volver a las reuniones y podamos volver a pasar la película Muéstranos al Padre. Por ahí todavía tenemos 5 blogs de 10 boletos cada uno. Si alguno tiene en su corazón ese ánimo por ayudar a venderlos, pues acérquese con Miguel y de esa manera estaremos trabajando para Dios y de esa manera ayudando a los huérfanos también. Que el Señor les bendiga. El tema que les voy a compartir hoy es el tema, le puse como título, Ser buena influencia. Y Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para suplicarte que uses mi vida como instrumento en tus manos para hacer llegar tu palabra a tus hijos y a tus hijas que están ahí en casa. Y oro que esta palabra, Señor, pueda quedar en sus corazones de tal forma que cada uno de tus hijos y de tus hijas pueda tener ese poder y esa fe y esa capacidad que se requiere para hacer una buena influencia sobre aquellos que nos conocen, sobre aquellos que necesitan ser influenciados para bien y para ser influenciados bien. Señor, te suplico que tú uses mi vida y que tú obres con tu Espíritu Santo para que cada uno de tus hijos pueda ser una buena influencia para los demás y para los que les conozcan, y de esa manera, Señor, ser de bendición y no de maldición, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el tema es ser buena influencia. Según el diccionario, la palabra influencia se define como acciones y efectos de lo que una cosa produce sobre otra. En otras palabras, la influencia es tener la capacidad de controlar y modificar la forma de ser de los demás, y se puede ser una buena influencia o se puede ser una mala influencia. Por ejemplo, si un buen cristiano se junta con personas que son rebeldes a sus autoridades, a sus padres, que son adictas al tabaco o a alguna droga, o se junta con personas que les gusta el baile, la música del mundo, o se junta con personas que hablan con puras lepedadas, que se emborrachan, que fuman, que practican el sexo sin compromiso, que roban, adoran ídolos o imágenes, mienten, adulteran, chismean, murmuran, por cualquier cosa echan bronca. Estos buenos cristianos se pueden ver influenciados por estar juntándose con esas personas y después hacer lo mismo, hacer lo malo. O pueden lograr lo contrario a lo mencionado y ser una gran influencia sobre toda esa gente, al estar juntándose tanto tiempo con ellos, de tal manera que algunas de esas personas o todas esas personas dejen de hacer esas cosas malas y hagan lo bueno. Así es que podemos ser buena influencia o podemos ser mala influencia. El ser una buena o mala influencia depende de las convicciones que haya en el corazón de cada quien. Si yo estoy convencido de que el hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios es lo mejor para mí, eso será lo mejor para los demás también, porque Dios así lo manda. Por lo cual eso es lo que me voy o nos vamos a mantener haciendo o viviendo de por vida, aunque nos veamos presionados para hacer lo contrario, porque nuestras convicciones están basadas en lo que Dios dice y no en ideologías humanas. Si alguien no está completamente convencido de lo que Dios dice, y aunque digamos ser cristianos y tener fe, podríamos ser influenciados por los no convertidos, por los no cristianos, y hacer cosas que no agradan a Dios.
Pero si tenemos nuestras convicciones firmes en la palabra del Señor, nadie, ni nadie, nada, ni nadie nos va a poder influir para hacer lo malo, o hacer lo que ellos hacen y tener vicios y pecados como si no fuéramos cristianos, y así convertirnos en una mala influencia para los cristianos nuevos o inmaduros y causar un gran daño a la iglesia, la cual debe de ser santa y sus congregantes santos. Entonces, para ser influyentes, buenos, implica entonces tener nuestras convicciones basadas en la Biblia y así tener la fe que se requiere para influir en los que nos conozcan y para los demás hermanos y los nuevos sean santos, como lo dice la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, que dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y el objetivo de este mensaje, de esta palabra, hermanos y hermanas, es ejercer una buena influencia, dando buen ejemplo y haciendo y hablando lo que agrada a Dios, para que los demás también den buen ejemplo y hagan y hablen lo que agrada a Dios, y así seamos santos como nuestro Padre Dios es santo, y así crezcamos juntos en cada congregación, y los que no son cristianos quieran ser cristianos, con mayor razón estando bajo las circunstancias actuales y sin congregarnos. Debemos de ser una buena influencia, o en otras palabras, debemos de influir en los demás para que hagan lo que agrada a Dios o para que se salven los no salvos. Dios nos llamó para ser una gran influencia sobre la humanidad, sobre los demás, sobre los que nos conozcan, para que se salven. Dios habló un día con uno de sus profetas llamado Jeremías, el cual les profetizaba la verdad al pueblo de Judá o de Dios en aquel entonces, para que estos se arrepintieran de los pecados que estaban cometiendo, y como estos no se arrepentían, les profetizaba los males que vendrían sobre ellos. Debido a ello, les caía bien gordo seguramente, tanto así que hasta lo querían matar. Y estando en esas condiciones, la Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 15, en la Biblia traducción del lenguaje actual, dice que el profeta Jeremías se puso a orar diciendo: Dios mío, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que por ti me insultan a todas horas. Acuérdate de mí y ven a ayudarme. Y no te quedes cruzado de brazos y castiga a los que me persiguen antes de que me maten. Las mismas circunstancias tan difíciles en las que estaba el profeta lo llevaron a orar de esa forma. Estaba rodeado de gente que debería de estar viviendo de acuerdo a la palabra de Dios en santidad, y no lo estaban haciendo. Estaban viviendo como si no tuvieran la palabra de Dios o no la conocieran. Y además estaban muy enojados con el profeta Jeremías, porque este no dejaba de profetizarles que se arrepintieran. Y lo hacía con el fin de que se corrigieran, para que en lugar de maldición les viniera bendición. Por ese motivo, pues, estaban enojadísimos con el profeta Jeremías. Como también hoy en día llega a suceder con aquellos que de verdad viven conforme a la palabra de Dios. Son muy atacados y son presionados para que caigan en los mismos malos hábitos de aquellas personas, para que le entren al alcohol, al cigarro, al chisme, a la rebeldía, a la pornografía, al robo, al complot contra alguien y a otras cosas que no le agradan a Dios. Y como no participan o no se dejan influir, los tratan de hipócritas, de santurrones, de fanáticos, de amargados, de traicioneros, de mala onda. Y hasta los tratan de eliminar del grupo de la escuela, o los tratan de eliminar del grupo deportivo, o los tratan de eliminar del trabajo, y les inventan cosas o les tratan de caer en alguna falta con el fin de destruirlos o quitarlos de su lugar. Cuando alguien está tratando de influir para bien en los demás, como el profeta,
cuando alguien está tratando de influir en los demás para bien, casi siempre son muy atacados, muy dañados, se enfrentan a situaciones y a una resistencia tremenda. El profeta Jeremías estaba en una situación mucho más peligrosa que lo que acabamos de mencionar, por lo cual oró a Dios y Dios le respondió. Lo que está escrito en el mismo libro de Jeremías, capítulo 15, verso 19 al 21, ahí tenemos la respuesta de Dios a la oración de Jeremías, que dice: por tanto, así dijo Dios, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor, y te libraré de las manos de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Esto es lo que Dios le respondió al profeta Jeremías. De acuerdo a la Biblia Nueva Traducción Viviente, verso 19 dice: esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos y no dejes que ellos influyan en ti. En otras palabras, Dios le dijo: Jeremías, tú me vas a seguir sirviendo, haciendo o viviendo en santidad de acuerdo a mi palabra, para que de esa forma tú influyas en ellos y no dejes que esos hombres y mujeres que son rebeldes, que son idólatras, que son mentirosos, que han dejado de vivir de acuerdo a mi palabra, que son necios o tercos, que son chismosos, no dejes que esos hombres y mujeres que roban a Dios y a prójimo, que son adúlteros o fornicarios, que son rencorosos, que son de los que prometen y no cumplen, que son de los que dejan de servirme, que son de los que dejan la oración, que son de los que dejan de leer mi palabra, influyan en ti. No lo permitas, tú tienes que influir en ellos, no ellos en ti, para que sean santos y tengan mis bendiciones. ¿Por qué mencioné a hombres y mujeres con estas características? Porque si ustedes leen todo el libro del profeta Jeremías, se darán cuenta de que a lo mejor me quedo corto, porque todos estos estaban mal. Hasta los profetas y sacerdotes reunían estas características y vivían de puras mentiras, y así querían seguir viviendo. Sin embargo, el profeta Jeremías siempre estaba ahí para decirles que se arrepintieran, por lo cual lo querían matar. Y lo que el profeta Jeremías hacía era y es lo que debemos hacer usted y yo hoy en día, para no hacer lo malo sino lo bueno, para no dar mal testimonio sino buen testimonio, para que los malos no influyan en nosotros, sino para que nosotros influyamos en ellos. Usted y yo, como hijos de Dios, fuimos llamados para influir en los demás, para que hagan lo bueno y recto delante de Dios, para que se arrepientan, para que dejen de hacer lo malo y empiecen a hacer lo bueno. Usted y yo fuimos llamados para eso, así como Dios llamó al profeta Jeremías y lo usó. ¿Qué hizo o hacía Jeremías? Hacía oración a Dios y Dios le respondía, como en esa ocasión, diciéndole: tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Y en el capítulo 15, versos 20 y 21, en menos palabras le dice: y yo te haré más fuerte que ellos, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Yo estoy contigo para protegerte y defenderte, y te libraré de todos los malos y todos los fuertes. Así como el profeta Jeremías oraba al Señor debido a los ataques que
que sufría por querer influenciar bien, para bien en el pueblo de Judá, así también le pasa a todos los que queramos influir en los demás para bien. Así también pasa y pasará en todos los que queramos influir en aquellos que roban, para decirles, si les decimos no robes, en aquellos que se drogan, si nosotros queremos influir para que no se droguen y les digamos no te drogues, vamos a tener problemas. Vamos a enfrentarnos a situaciones muy difíciles, pero tenemos que hacer lo que el profeta Jeremías hizo: oró al Señor y Dios le respondió y le dijo: yo te haré más fuerte que ellos, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Yo estoy contigo para protegerte y defenderte, y te libraré de todos los malos y los fuertes. Yo estoy seguro también, hermanos y hermanas, que hoy les estoy compartiendo este tema, de que si ustedes y yo estamos trabajando para Dios y tratamos de influir en la sociedad, en el mundo, en todos aquellos que andan mal para que hagan lo bueno, vamos a tener que enfrentarnos a situaciones difíciles. Pero podemos orar como lo hizo el profeta Jeremías y podemos recibir respuestas como las recibió él. Dios le dijo: yo te haré más fuerte que ellos, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Yo estoy contigo para protegerte y defenderte, y te libraré de todos los malos y los fuertes. ¿Cómo creen que se sentía el profeta Jeremías viviendo en medio de un pueblo que debería de vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Y hacía todo lo contrario a lo que Dios le decía. Mujeres y hombres, hasta los profetas y sacerdotes, hacían lo contrario. Y Jeremías estaba en medio de ellos. Por lo cual creo yo que el profeta Jeremías en su oración se sentía tan solo e indignado por lo que hacía el pueblo, como lo dice en su libro, en el capítulo 15, versículo 17. Y lo vamos a ver nosotros en la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dice: nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí, y me llené de indignación ante sus pecados. La situación del profeta Jeremías no era fácil, estando rodeado de tanta gente que debería de estar viviendo en santidad y no lo hacían, y no hacían caso de la palabra de Dios. El profeta estaba indignado y desanimado, por lo cual se puso a orar, y enseguida Dios le habló para animarlo, como ya lo leímos y lo comentamos. Y en otras palabras le dijo Dios al profeta Jeremías: no te eches para atrás, no hagas lo que ellos hacen. Aunque te amenacen, no hagas lo que ellos hacen. Ellos querrán que vivas como ellos y que hagas lo que ellos quieren, pero no lo hagas. Tú vive en santidad e influye tú en ellos y no ellos en ti. Aunque te hagan la guerra, no hagas lo que ellos hacen. Yo te haré tan fuerte como el bronce, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Yo estaré contigo para defenderte y te libraré de ellos. Después de que Dios le dijo al profeta que se convirtieran ellos a ti y no tú a ellos, como lo dice la Biblia, Nueva Traducción Viviente: influye tú en ellos y no que ellos influyan en ti. El profeta Jeremías no se dejó influir por ellos, por el pueblo de Judá. Al contrario, él intentó una y otra vez de influir en ellos para que se arrepintieran. Debido a ello, la Biblia dice que estos empezaron a buscar cómo eliminarlo. En el capítulo 18, verso 18 dice que, y vamos a leerlo en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice Jeremías 18, verso 18, dice: la gente comenzó a hacer planes en contra de Jeremías. Decían: acusémoslo de algún crimen y así lo callaremos para siempre. De todos modos, nunca nos faltará un sacerdote que nos enseñe la ley, ni un sabio que nos dé consejos, ni un profeta que nos hable de parte de Dios.
aún estando en riesgo de que lo mataran, el profeta Jeremías siguió intentando una y otra vez ser influencia en la gente para que se arrepintieran y vivieran en santidad, y no quisieron. Es más, hasta intentaron matarlo, como está escrito en su libro, en el capítulo 26, versículo 8. Vamos a leerlo, yo lo voy a leer en la Biblia, traducción Dios habla hoy, que dice: y cuando terminó de decir lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes y los profetas y el pueblo lo agarraron y le dijeron: vas a morir. Al parecer los de Judá, o la gente del reino de Judá, quisieron influir para que el profeta Jeremías se hiciera de la vista gorda y viviera igual que ellos, que fuera igual que los sacerdotes y profetas, los cuales profetizaban puras mentiras y permitían que el pueblo adorara ídolos e imágenes y que cometieran todo tipo de pecados. Desde que Dios respondió a la oración del profeta Jeremías para animarlo, le dijo que él tenía que influir en el pueblo para que estos vivieran en santidad y que él no se dejara influir por ellos, o en otras palabras, que ellos vivan como tú, Jeremías, en santidad, y no vivas tú, Jeremías, como ellos, cometiendo pecado tras pecado, transgrediendo mi palabra, haciendo un lado a mi palabra para estar haciendo las cosas que a ellos les agradan para satisfacer sus deseos carnales. Jeremías, no hagas lo que ellos hacen. Repito, desde que Dios respondió a la oración del profeta Jeremías para animarlo, le dijo que él tenía que influir en el pueblo para que éste viviera en santidad y que no se dejara influir por ellos, o en otras palabras, que ellos vivan como tú en santidad, Jeremías, y no vivas tú, Jeremías, como ellos, cometiendo pecado tras pecado. No tienen freno. El libro del profeta Jeremías, hermanos y hermanas, nos muestra que después de que Dios le dijo que fuera influencia, Jeremías trató de ser influencia. Y sin embargo, el pueblo de Israel no se dejó influenciar. Eso es con lo que nos debemos de quedar ustedes y yo en este tema, que influyamos en los demás para que todos vivamos en santidad, para que todos tomemos la palabra de Dios como nuestra forma de vida, y para que los que no son cristianos se les antoje ser cristianos. Entonces, hermano y hermana, quédese con esto que Dios le dijo al profeta Jeremías después de que éste oró. Dios le respondió y le dijo: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O en otras palabras le dijo: influye tú en ellos y no dejes que ellos influyan en ti. Influye tú en ellos de tal manera que los animes y los convenzas de que deben de vivir en santidad, y que ellos no te convenzan a ti para que vivas de acuerdo a sus rebeldías y de acuerdo a sus pecados y de acuerdo a sus perversiones. Lo mismo que Dios le dijo al profeta Jeremías, nos lo dice Dios a nosotros hoy, que estamos viviendo en un México o un mundo lleno de pecado, de adulterio, de fornicación, de vicios, de idolatría, de borracheras, de chismes, de rebeldías, de robos, de perversiones, de hipocresía, etcétera, 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 y no terminaría de mencionarles. En México cada día parece que inventan un pecado más o una perversión más. Por eso les digo que lo que Dios le dijo a Jeremías, nos lo dice Dios a nosotros hoy, que estamos viviendo en México o en el mundo lleno de pecado, de adulterio, de fornicación, de vicios, de idolatría, de borracheras, de chismes, de rebeldías, de robos y de perversiones, de hipocresías, de falsedades. Repito, lo que Dios le dijo al profeta Jeremías, nos lo dice Dios a nosotros por medio de una parábola. Lo vamos a ver ahora, cómo Dios nos lo dice ahora por medio de una parábola. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros debemos de influir en el mundo
o en los no cristianos para que estos quieran ser cristianos, y no dejemos que ellos influyan en nosotros para hacer lo que ellos hacen. ¿Cómo debemos de influir en el mundo, usted y yo? Con el ejemplo. Jeremías también estuvo trabajando para influir en el pueblo de Dios con el ejemplo. ¿Cómo debemos de influir en el mundo? Con buenas obras, como lo dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 5 versos del 14 al 16, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es una de las mejores formas de influir en los demás, con el ejemplo. Jeremías trató de influir con el ejemplo en el pueblo de Dios, y también trató de influir con palabras, porque llevaba palabra de parte de Dios para que el pueblo se arrepintiera, y el pueblo no se dejó influir. Y esta es una de las mejores formas de influir en los demás, con el ejemplo. Repito, Jeremías trató de influir en el pueblo de Dios con palabras y no lo logró. Ni con su ejemplo lo logró. Pero nosotros, por medio de esta parábola de nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo, en otras palabras, ustedes deben de influir en el mundo, dando buen ejemplo, haciendo buenas obras, para que los que no son cristianos quieran ser cristianos y glorifiquen a Dios al ver su testimonio y sus buenas obras. Dice un dicho por ahí que las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. Así que ustedes y yo debemos de influir en los del mundo, en los no cristianos, para que sean cristianos. ¿Cómo debemos de influir? Con el ejemplo, haciendo buenas obras. Jesucristo dijo: ustedes son la luz del mundo. En otras palabras dijo: ustedes son el ejemplo. Que vuestras buenas obras alumbren delante de los hombres, para que ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que ellos quieran ser cristianos. Hermanos y hermanas, lo que Dios le dijo a Jeremías después de que éste pidió en oración que Dios lo ayudara, Dios le habló y le dijo: Jeremías, quiero que tú seas un ejemplo, que tú influyas en el pueblo para que ellos vivan en santidad y no tengas temor, porque yo te voy a hacer más fuerte que ellos y pelearán contra ti, pero no te ganarán. Yo voy a estar contigo. Y en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo nos dice: ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen que influir en el mundo con su ejemplo, con sus buenas obras, con su buen testimonio, para que el mundo glorifique a Dios y se quieran convertir a Cristo y recibir la salvación y la vida eterna. Repito, dice un dicho que las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. Así que ustedes y yo, hermanos y hermanas, debemos de influir en los del mundo, en los no cristianos, para que sean cristianos. Y también debemos de influir entre nosotros unos hacia otros. Usted debe de influir en los demás para que los demás hagan lo bueno y recto delante de Dios. Yo debo de influir en ustedes para que ustedes hagan lo bueno y recto delante de Dios, y estoy tratando de influir en ustedes con este tema, pero también tengo que tratar de influir en ustedes con el ejemplo.
dando buen ejemplo. Hermanos y hermanas, en conclusión, debemos de influir unos hacia otros para hacer lo que agrada a Dios y vivir en santidad, y no dejarnos influir por nadie para hacer lo malo. Tenemos que influir en los que andan mal, como lo intentó el profeta Jeremías, y no que ellos influyan en nosotros. Debemos influir unos hacia otros para hacer lo correcto, lo que agrada a Dios, para vivir en santidad. Debemos de influir en los que no conocen la palabra de Dios con el ejemplo y las buenas obras para que glorifiquen a Dios y para que reciban la salvación y la vida eterna. Debemos de influir, hermanos. Debemos de influir como Dios le dijo al pueblo, le dijo a Jeremías: influye tú en ellos y no dejes que ellos influyan en ti. Influye tú en ellos, que vivan en santidad, que vivan de acuerdo a mi palabra, y no dejes que ellos influyan en ti. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos está diciendo: ustedes son la luz del mundo. Que vuestras buenas obras alumbren delante de los hombres para que glorifiquen a Dios. En otra palabra dice, ustedes son la luz, quiere decir, ustedes tienen que influir en los demás, tienen que, su testimonio tiene que servir para influir en la voluntad de los demás, para que los demás se conviertan a Cristo y reciban la salvación y la vida eterna. Pregunto, ¿ha estado usted influyendo en los demás para que vivan en santidad y en obediencia a la palabra? ¿Ha estado usted dando un buen ejemplo a los que le conocen? ¿Ha estado usted dando un buen ejemplo a los hermanos, a las hermanas? ¿Cómo hemos estado influyendo unos hacia otros para hacer lo correcto, para vivir en santidad, o para hacer lo que a cada quien quiera sin tomar en cuenta lo que Dios dice? Yo no sé cómo esté usted influyendo. Papá, mamá, yo no sé cómo esté usted influyendo en su familia, o usted esté influyendo en algún hermano, en alguna hermana. Yo no sé, hermana, mamá, yo no sé cómo ustedes, mamás, estén influyendo en su familia o en su esposo o en sus hijos, o cómo estén influyendo en otros cristianos o cristianas. Yo no lo sé. Pero fuimos llamados para influir en los demás para que hagan lo bueno y recto y vivan en santidad. No para influir en los demás para que hagan lo malo, para que transgredan los mandamientos de Dios. No, hermano, hermana, Dios nos llamó para hacer luz. Dios nos llamó como al profeta para decirnos lo que le dijo al profeta Jeremías: influye tú en ellos y no dejes que ellos influyan en ti. Influyen tú en ellos de tal manera que vivan en santidad y no te dejes tú influir por ellos para vivir en pecado. Yo no sé cómo esté viviendo cada uno de ustedes en casa. Yo no sé si usted ha estado influyendo bien en los demás hermanos o en las demás hermanas, o usted ha estado influyendo para mal y ni cuenta se da y está dañando a la iglesia y se está acarreando males para usted. No lo sé. Yo quiero animarle que ahí donde está, en su hogar, en su casa, después de escuchar este tema que no está tan complicado ni usamos tantas citas bíblicas, yo le quiero animar ahí, a donde está, a que si usted ha sido una buena influencia, pues dele gracias a Dios por ello. Pero si usted ha estado influyendo mal o ha estado dando mal testimonio a algunas personas y ha influido para que esas personas, en lugar de ser obedientes, se vuelvan falsas o insensibles a la voz del Espíritu Santo, no lo sé.
Yo no sé cómo ha estado influyendo usted en los demás, si ha sido para bien o ha sido para mal, si ha sido para que sean santos o si usted ha influido en los demás para que sean medio santos o medio cristianos. No sé de qué manera ha estado usted influyendo en los demás. Yo no sé si ha estado influyendo para bien o para mal, pero Dios sí lo sabe. ¿Qué les parece si oramos en esta hora? Si usted ha sido una buena influencia, gloria a Dios. Si no lo ha sido, pídale perdón a Dios en esta hora y corríjase. Antes de que sea tarde, antes de que le pase lo que le pasó al pueblo de Dios, al cual el profeta Jeremías estuvo tratando de influir y no se dejaron influir, hasta lo quisieron matar. Y como no hicieron caso, pues tuvieron que sufrir las consecuencias y fueron llevados cautivos a Babilonia, en donde estuvieron viviendo como esclavos durante 70 años. Yo le animo a que en esta hora, si usted ha estado influyendo en algunos otros o en algunas otras de forma incorrecta para hacer lo contrario a lo que Dios dice, pídale perdón a Dios. Y los que han estado influyendo para bien, pues le damos gracias a Dios por ello y le damos gracias a Dios por ustedes. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para darte gracias por la bendición que le has dado a muchos de tus hijos y de tus hijas, de ser una buena influencia para los demás. Gracias por esa bendición que les has dado y ese poder de tu Espíritu Santo que le has dado a tus hijos y a tus hijas para estar influyendo en los demás, para que hagan lo bueno y recto delante de ti, para que caminen en santidad, para que sean una gran bendición para la iglesia y sean una gran bendición para los que les conozcan. Señor, gloria a tu nombre. Gracias por ellos. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas. Gracias por ese poder que les has dado para hacer una buena influencia sobre los demás. Pero también te quiero pedir que nos perdones a los que, a pesar de que nos hemos esforzado por ser una buena influencia para los demás, a lo mejor hemos sido una mala influencia. A lo mejor hemos dado un mal ejemplo a otros y por eso, en lugar de que haya santidad, haya desobediencia y pecado aún en tu congregación. Hoy te quiero pedir que nos perdones a los que hemos influido de forma equivocada en los demás. Perdónanos a los que hemos dado un mal testimonio. Perdónanos a los que hemos fallado, a los que en lugar de influir para bien en los demás, hemos influido para mal. Perdónanos a los que hemos influido para que otros ya no se congreguen. Perdónanos porque a lo mejor hemos influido para que otros ya no lean la Biblia. Perdónanos porque a lo mejor hemos influido para que otros ya no oren. Perdónanos porque a lo mejor hemos influido para que otros ya no sirvan. Perdónanos, Señor. Perdónanos a todos los que hemos fallado y que no hemos sido una buena influencia para los demás. Perdónanos, así como te damos gracias por aquellos que han sido una gran influencia para los demás y han sido de gran ayuda para ti y han sido de gran edificación para la iglesia y de bendición para esta iglesia y para todas las iglesias y congregaciones que tú has levantado, Señor, porque todos aquellos que influyen para bien en los demás son una gran bendición y son de gran edificación para cualquier congregación donde se congreguen. Gracias, Dios, por ellos, bendícelos. Y aquellos que hemos pecado y que hemos influido para mal en los demás, Señor, y te hemos pedido perdón, ayúdanos con tu Espíritu Santo, habla nuestras vidas, habla la vida de cada uno de los que hemos influido para mal, dando mal ejemplo, e influyendo con nuestras palabras y con nuestras acciones en los demás para que en lugar de hacer lo bueno hagan lo malo, en lugar de ser fieles a ti, sean infieles a ti
en lugar de ser santos, sean falsos. Dios, ayúdanos con tu Espíritu Santo para que hagamos lo bueno y recto delante de ti y seamos instrumentos en tus manos para influir en los demás, para que vivan en santidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos y hermanas. Cuídense, oren y lean su Biblia e influyan en los demás para bien, para que haya santidad, para que sean obedientes a la palabra.